Vamos a encontrar el dominio de esta función. Entonces, como pueden ver, aquí están las tres condiciones a evitar: logaritmos de números negativos, raíces negativas y denominadores iguales a cero. Entonces, aquí, ¿cómo se llama? Necesitamos logaritmos positivos. Entonces, necesito que y al cuadrado más x al cuadrado menos 4 sea mayor que 0. Entonces, ahorita tengo que estar fuera del círculo de radio 2. Luego, ¿cómo se llama? Necesito raíces positivas, raíces pares positivas o cero. Voy a poner raíces pares positivas para no poner tanto. En realidad el término correcto sería no negativas, pero no me gusta hablar en vez que hacer descripciones en términos de negaciones. Entonces necesito que x por y sea mayor o igual que cero. Entonces aquí hay dos posibilidades. O tanto x y y son positivos, pero también si x y y ambas son negativos, entonces ahí el producto entre dos números negativos les da un número positivo. Entonces acá tenemos 10 puntos. Uy, sí, es que sí me dijeron que es cost. Entonces la última condición es, tenemos que evitar el denominador igual a cero. Y de hecho a ustedes les queda una gráfica un poco más complicada porque necesito que y al cuadrado más 4 menos x sea diferente de cero. Entonces necesito que x no sea igual a 4 más y al cuadrado. Entonces, como esta es una gráfica con orientación de izquierda a derecha, entonces para graficar esta, digamos, pongo el primero, cuando y es igual a 0, x es igual a 4. Cuando y es igual a 1, x es igual a 5. Esto yo creo que no se va a ver mucho. Sí, aquí tal vez esta hubiera sido mejor el de haberla puesto como 2 y algo, porque si aquí apenas se va a ver la gráfica. Pero dejémosla así. Entonces, esta la ponemos como una línea punteada. La ventaja de línea punteada es que sí es línea punteada porque no puede estar parada sobre esta curva. Y aparte, otra cuestión, aquí digamos no necesitamos ni mayor o igual a cero, ni menor o igual a cero. Entonces, puedo sombrear a la izquierda de esta curva y a la derecha de esta curva y no hay ningún problema. Entonces ya tengo esta. Luego necesito graficar el círculo de radio 2, este también como línea punteada porque no puede estar parado sobre el círculo porque nos queda logaritmo de cero. Me están disculpando porque me dijiste que la parábola no. Porque no puedo ser, no puede, x no es igual a 4 más y al cuadrado. La única parte que vamos a poder bordear acá es, digamos, ya sea la recta x es igual a 0 o la recta y es igual a 0, pero esas no es necesario que las borde, rotulemos o sombremos. Entonces, ahorita, ¿qué sucede? Tengo que estar afuera de este círculo. Entonces, ahorita puedo sombrear aquí, puedo sombrear acá, aquí y acá. Pero hay otra restricción más a tomar en cuenta. Necesitamos, ¿cómo se llama? Estar solo en el primer cuadrante y tercer cuadrante. Entonces, ahorita tengo que sombrear solo aquí. Digamos, esto es muy no es necesario, pero no es aquí. En teoría tendríamos que incluir estos ejes como línea sólida para decir que podemos estar parados sobre los ejes, pero no es necesario que hagan así. Y luego esta otra parte del tercer cuadrante que está fuera del círculo del radio 2, esta también se sombrea. Entonces, digamos, el resto de puntos en esta actividad estarían, digamos, en 10 puntos de las curvas y 20 puntos en el sombreo de la curva. ¿Qué podríamos decir? 10 puntos por región sombreada en el primer cuadrante y 10 puntos por sombrear
la región en el tercer cuadrante. Entonces, ahora aquí tengo que encontrar derivadas parciales de z respecto a x. Este sí es un ejercicio fácil. Entonces, aquí derivo la función exponencial, e a la x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es e a la 2 por x. La derivada de x al cuadrado es 2 por x. Entonces, aquí tengo que poner 2 por x por e a la x al cuadrado más y al cuadrado. Luego derivo este término, 6 por x más y al cuadrado. Y luego la derivada parcial de z respecto a y, la derivada de y al cuadrado es 2 por y, por la función exponencial, más 2 por y. Entonces acá tengo 6 por x al cuadrado por y al cuadrado. Y aquí, como se llama, ya tenemos finalizado este corto. Entonces, el día de hoy vamos a ver la regla de la cadena. Esta va a ser una regla de la cadena que la vamos a poder extender para que ya no solo lo tengamos como funciones de una variable, sino como funciones de varias variables. Entonces, digamos, ahorita voy a enseñar cómo hacíamos la regla de la cadena en una variable. No reparábamos mucho en variables intermedias porque más que todo nos enfocábamos sobre de qué funciones estaban adentro y qué funciones afuera y andar más que todo derivando composiciones, pero ahora sí vamos a ver más detalles porque en varias variables, digamos, de primero una función puede depender de dos y luego cada una de esas dos variables puede depender de otras dos o tres variables. Entonces aquí tenemos la regla de la cadena para funciones de varias variables. Entonces aquí lo que quiero hacer es que digamos en una variable teníamos que y es igual a f evaluado en g de x Entonces eso también lo podemos pensar en esta forma, como que tenemos que y es igual a f de x y x es igual a g de t. Entonces aquí en realidad, digamos, tenemos tres variables, pero cada una con diferente categoría. Tenemos una variable dependiente, una variable intermedia y una variable que sí eventualmente es la independiente, porque uno puede decir, mire, x es variable independiente, pero en realidad no lo es porque x a su vez depende de t. Entonces acá tengo y, x y t. Y luego, ¿cómo se llama? Entonces, lo que podríamos decir, bueno, para encontrar cómo encuentro de y de t, de primero tengo que derivar y respecto a x. Y luego, aquí yo no sé por qué huele feo afuera, no sienten un olor feo afuera. Ah, ah, pero ¿quién trajo atún? Ah, está. Sí, así. Entonces, ¿qué sucede acá? La regla de la cadena se puede extender para calcular derivadas de funciones de varias variables. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos el primer caso, donde podemos decir que tal vez, digamos, tenemos una función de utilidad que depende, digamos, de tres factores de producción, capital, trabajo y tierra. Por facilidad voy a poner x, y, z.
Y luego, digamos, en el tiempo, las cantidades de trabajadores, máquinas y tierra van cambiando. Entonces tengo que X es igual a G de T, Y es igual a H de T y Z es igual a I de T. Lo voy a poner en términos de unidades de variables más acostumbradas en matemáticas, pero digamos en problemas económicos podemos poner K, L, M, pero eso ya va a ser un poco más difícil de visualizar. Entonces lo que sucede acá es que indirectamente U depende del tiempo T. No es necesario que esta sea variable de tiempo, pero por lo menos esto hace más entendible. Entonces aquí lo que queremos hacer es que quiero encontrar de U de T. Entonces aquí solo se me olvidó cambiar la variable, porque aquí en vez de Z ahora tenemos U. Entonces U depende de estas tres variables y estas a su vez dependen, ¿cómo se llama?, de una variable. Entonces aquí, digamos, tengo que aplicar la regla de la cadena para los tres tramos que nos llegan a T. Entonces, ¿qué sucede acá de U de T? De U de X por dx de T más de U de Y por dy de T más de U de Z por dz de T. Entonces tenemos, digamos, un segundo caso, digamos, podemos tener que ahora Z depende de dos variables, X y Y, pero ahora tenemos otras variables a tomar en cuenta, como digamos, podemos tener de que acá tengo mis factores de producción X y Y, pero luego X, digamos, el número de trabajadores depende de cuánto sean el salario que le tengo que pagar al trabajador y digamos la tasa de interés que estoy pagando. Eso no es necesario que le pongamos el contexto económico, pero pongámoslo así para que empiecen a ver de que, digamos, de los temas que hemos visto hasta el momento, este es el que tendría más aplicaciones para la economía, porque todas las diferentes variables económicas con las que trabajan están interrelacionadas, entonces, cambios las variables exógenas, digamos, tasas de interés, salario mínimo, precios de los commodities, aunque no sé cómo se dice eso, esa palabra en español. ¿Cómo se dice commodities en español? Yo creo que todos sus profesores dicen commodities. Bien, es que estándar o así saber cómo se llama en español, puede ser una traducción fea. Entonces, digamos, aquí podemos pensar como que W es wages y R es una tasa de interés. Materia prima, ¿viste? ¡Ay, no! Ay, no. No, nada que ver, no, es que no necesariamente es materia prima. Pero yo creo que eso lo consultaste, o sea, eso fue... Sí, entonces el chat es el que está mal, sí, no, es que, digamos, commodities hasta, digamos, se puede considerar como que las gaseosas. O sea, Sí, es que son bienes tan estándar que, digamos... los básicos, dice. Ajá, sí, más como productos básicos. Sí, porque, digamos, la gasolina es un... la gasolina es un... la gasolina es un commodity, pero no es materia prima. Son, digamos, bienes tan estandarizados en su producción de que sí se pueden dar el lujo
de que ahí sí valga lo mismo en cualquier parte del mundo. Y yo que el café no lo consideraría que necesariamente como un commodity, porque sí, dependiendo de la región y todo, el café tiene diferente precio. Sí tendría que ser así un café muy estándar, muy sin gracia. Entonces, ¿qué sucede acá? Digamos, esta variable z depende de x y y. Entonces, esta bonita pregunta de economía ahí en economía 1, discutir, mire, commodity es lo mismo que materia prima. Entonces, x depende de W y R y y depende de W y R. Entonces, ahora, digamos, queremos ver cómo cambia nuestra variable z, que podemos pensar que es una variable de producción. Si hay cambios en el salario de los trabajadores, porque obviamente, digamos, cuando aumenta el salario de los trabajadores, ¿qué sucede? Uno adquiere más unidades de capital porque, ¿cómo se llama? Hay efecto sustitución, pero luego obviamente va a haber un efecto renta por al tener menos trabajadores, entonces disminuye la productividad marginal del trabajo. Entonces acá tengo dz de x por dx de w. Lástima que esto yo creo que sí no lo miran mucho en micro. Hay otros programas de micro donde sí se meten un montón a este rollo de andar haciendo análisis de derivadas para ver cómo es al final el cambio neto. Entonces, la producción en Y también va a cambiar. Esta puede que aumente porque entonces van a haber más máquinas que contratan para surtir a trabajadores y al tener más máquinas tendría que aumentar esa producción. Ahora aquí sí, digamos, por propósitos del curso, sí no me voy a poner a analizar ya problemas así económicos de manera abstracta, sino más que todo ahí les voy a dar una función de producción, unas funciones de demanda y ahí terminó la historia. Entonces aquí pueden ver cómo, digamos, mi producción en Z con un cambio en el salario cambia por dos vías. Cambia porque están contratando más máquinas y porque están contratando menos trabajadores. Y lo mismo puede suceder, digamos, ¿qué sucede si hay un cambio en la tasa de interés R? Esa, digamos, puede que en algún momento les reduzca la cantidad de trabajadores que contratan o en todo caso adquieren menos máquinas y contratan más trabajadores de Z de Y, de Z de X por dx de R. Y esto, digamos, ¿cómo lo pueden dar tan rápido? Porque voy haciendo acá, entre cada una de estas ramas, tengo que calcular una derivada parcial de z de x y acá de x de r. Más dz de y por dy por dr. Entonces empezamos a hacer aquí algunos ejercicios. Vamos a encontrar, digamos, las derivadas parciales indicadas de las siguientes funciones. Voy a hacer un ejercicio, digamos, con una función cualquiera y luego voy a hacer una aplicación. Entonces, digamos, tenemos acá que A es igual a Z. ¿Qué puedo poner acá? Digamos, puedo poner, no sé, vamos a poner logaritmo de x al cubo más y a la cuarta. Y luego vamos a decir que tal vez x tiene un crecimiento exponencial de e a la 3 por t. Y tal vez las unidades de capital no, o la variable s no la afecta en diferentes formas. Entonces puedo tener algo como esto. S por e a la t al cuadrado. Y luego y, digamos, es igual a t a la cuarta por secante de S. Entonces, ahorita lo que quiero hacer es que quiero encontrar de Z de S o de ZF. Vamos a encontrar ahorita las dos porque no es tan complicado encontrar las dos. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Primero tengo que trazar mi diagrama de árbol para ver la relación funcional entre las variables. Entonces, tengo Z
depende de X y de Y. Y luego X a su vez depende de T y de S. Entonces, ¿qué sucede ahora? Tengo que encontrar, digamos, dz de t. Yo creo que voy a poner acá dz de t es igual a dz de x por dx de t más dz de y, pues es la segunda rama, por dy de t. Luego tenemos que hacer unas cuantas derivadas parciales tediosas. Y voy a poner también de un solo acá dz de s, porque van a ver que es la misma estructura. dz de x de s. Entonces lo bueno es que aquí varios de las derivadas parciales que vamos a calcular se reciclan para la otra derivada parcial. Haz dz de y por dy de s. Muy bien, entonces, ¿qué sucede acá? Que encontremos estas derivadas parciales. Las estoy poniendo acá porque sí, digamos, ocupan un montón de espacio. Entonces, dz de x es igual a 3 por x al cuadrado dividido todo esto. Luego dz de x, esto es igual a s al cuadrado por e por t al cuadrado. La derivada de t al cuadrado es 2 por t. Entonces voy a poner 2 por t por s al cubo por e a la t al cuadrado. Cuatro por y al cubo dividido x al cubo por y más y a la cuarta. Tengo que derivar y respecto a t. Esto es igual a 4 por t al cubo por secante de s. Entonces luego encontremos dz de s. Esto es bastante similar. Entonces de primero observen que tenemos estas mismas dos derivadas parciales respecto a z. Z de x y z de y. Entonces estos los puedo literalmente copiar. Y luego reservo el espacio para las otras. Derivo acá respecto a s. 3 por s al cuadrado por e a la t al cuadrado. Derivo acá respecto a t. Entonces esto es igual a... Ah, no tengo que derivar esta y respecto a s. Entonces la derivada de secante, secante por tangente. T a la cuarta por secante de s por tangente de s. Entonces luego, digamos, hagamos otro problema. Ahora, digamos, con funciones de tres variables. Entonces, digamos, tenemos esta u que es, digamos, vamos a poner tal vez parecida a una función de utilidad usual. Vamos a poner tal vez 12 x a la 1 medio por y a la 3 medios por z. Entonces tenemos estos tres factores de producción y luego resulta que cada uno de estos factores de producción va cambiando en el tiempo de la siguiente forma. Entonces x va, digamos, cambiando como de manera cuadrática. 10 por t menos t al cuadrado. Y va cambiando, tal vez, digamos, de una manera sinusoidal, por decir algo. Y luego la tierra, digamos, o esa variable z, vamos a poner que su valor va aumentando significativamente, como 2 por t a la cuarta. Entonces, ahorita lo que nos queremos preguntar es, bueno, ¿cómo va a cambiar de u de t? Entonces, ¿qué sucede acá? Encuentro que tengo que encontrar la relación funcional entre las tres variables.
U depende de X, Y y Z. Ya voy a tener que cambiar este lapicero. Y luego X, Y y Z a su vez dependen de T. Entonces esto no es difícil. Lo que tal vez va a ser un poco difícil es cuando ya queramos encontrar cuánto vale una de estas variables evaluadas en un valor de T o de X. Entonces eso sí va a estar un poco más complicado. Entonces, acá obtengo que du de T es igual a du de X por dx de T más du de Y por dy de T más du de Z por dz de T. Entonces aquí podemos ver cómo va cambiando la utilidad en el tiempo. Hacemos productividad marginal de cada factor de producción por, digamos, una tasa de crecimiento de cada factor de producción. Entonces ahí ya nos queda cómo cambia U respecto al tiempo. Entonces, aquí calculo estas derivadas. Yo creo que no me va a caber todo, pero podemos hacerlo en dos líneas. Entonces la derivada parcial de U respecto a X es 6 por X a la 1 medio por el resto de términos. Sí, bueno, dejémoslo así, X a la menos 1 medio, Y a la 3 medios por Z, por la derivada parcial, bueno, por la derivada de X respecto a T, 10 menos 2 por T. Luego la derivada de U respecto a Y es 12 por 3, 36, dividido 2, 18. 18 por X a la 1 medio, por Y a la 1 medio, por Z, por la derivada de Y respecto a T, que sería 10 por coseno de T, más, bueno, aquí la última sí la quise poner fácil, digamos, la utilidad cambia linealmente con el tercer factor de producción, la derivada de Z es 1, 12 por X a la 1 medio, por Y a la 3 medios, la derivada de Z respecto a T es igual a 8 por T al cubo. Y digamos esto porque es porque es conveniente, porque digamos, imagínense si quiero, puedo reemplazar X, Y y Z en esta expresión, pero hacer la derivada parcial de esta forma es preferible a sustituir funciones y derivar. U es igual a 12 por, abro paréntesis, 10 por T menos T al cuadrado elevado a la 1 medio, por Y a la 3 medios, que sería, digamos, bueno, 10 por seno de T elevado a la 3 medios, y por Z. Entonces puedo sustituir acá, pero ¿qué sucede si sustituyo los tres valores de las funciones? Aquí tengo un triple producto, tendría que ser una triple regla del producto y luego estas reglas de las cuentas. Pero ahí puedes ver cómo en cierta forma el uso de varias variables nos simplifica el cálculo de la regla de la cadena. E imagínense si aquí encima de todo estas tres funciones, estas cuatro funciones fueran funciones compuestas, todavía tengo que hacer reglas de la cadena adicionales. Entonces, digamos, ¿qué va a ser lo más difícil del día de hoy? Calcular ya cuánto valen estas derivadas parciales en un punto en particular. Entonces, digamos, acá podemos tener lo siguiente. Entonces, podemos tener que este problema aplicado. Entonces, en problemas aplicados, sí se determina el valor de la derivada para saber cuánto cambia una producción o una utilidad o algo, si uno de las variables exógenas experimenta un cambio. Entonces, estos se sirven para que permiten calcular la regla de la cadena. Permite encontrar razones instantáneas de cambio
una variable dependiente y respecto a una independiente, y a la independiente le voy a llamar t. Cuando hay varias variables intermedias. Voy a poner mejor acá interrelación entre diferentes variables. Entonces, ahorita que voy a hacer en este problema, vamos a decir de que eh, una empresa produce lapiceros contratando X unidades de capital, no, X unidades de trabajo. Y Y unidades de capital con, digamos, con salarios y precios de capital, a poner acá que P sub 1 es igual a 2 y P sub 2 es igual a 3. Entonces, las funciones de demanda para estos factores de producción y puede que altere, digamos, el valor del intercepto. Entonces, digamos, tengo que esta es igual a, vamos a poner menos 2 por P sub 1 al cuadrado. Esto es igual a 8. Y le vamos a poner menos P sub 2 al cubo. Ah, aquí necesito un número negativo. Entonces esto se vuelve 27. Menos 8 menos 27 es menos 35. Yo creo que aquí necesito un número como 39. Si un número como 39 está bien. Y luego está Y de P sub 1 y P sub 2. La voy a poner simplemente como una parábola. Menos P sub 1 al cuadrado. Menos de 2 por P sub 2 al cuadrado. Entonces esta otra es igual a... y vamos a poner que esto es igual a 4. 9 por 2, 18. 27 más 16. Yo creo que necesito 43. Entonces ahí de primero, digamos, dependiendo de los precios, adquiero mis unidades de capital y trabajo. Y luego la función de producción. U de X, Y es... Yo creo que lo voy a poner como 12 por X a la 1 medio por Y a la 3 medios. Entonces la pregunta es relativamente sencilla. Aquí vamos a encontrar, digamos, en cuánto cambia la producción si el precio para adquirir trabajo cambia de P sub 1 es igual a 2 a P sub 2 igual a 3. Entonces esto, digamos, es como un análisis comparativo. Entonces, digamos, puedo venir yo, evaluar a mis trabajadores en máquinas en 2 y 3, luego encuentro la producción y luego, digamos, cambio este P sub 1 a 3 y miro, digamos, cómo cambia la producción. Aquí, como pueden ver, yo creo que estos bienes son complementarios porque tienen el mismo signo. Entonces, aquí, digamos, al aumentar el precio del trabajo, P sub 1 también va a disminuir el precio de la cantidad que voy a estar contratando de trabajadores. Ahora, con este tiene sentido que la relación sea negativa. Tuve el precio para contratar trabajadores, contrato menos trabajadores.
Entonces aquí, digamos, tenemos que estos factores de producción son complementarios. Eso es algo que tampoco voy a estar discutiendo en el curso, pero sí, digamos, en algún momento cuando hay tiempo se habla de bienes complementarios, bienes sustitutos. Entonces, con los sustitutos lo que sucede es que se aumenta el precio del otro producto, del otro factor de producción. Entonces, aumenta la cantidad que uno contrata de ese factor de producción. Entonces, acá con un signo más peso uno y acá con un signo más peso 2, entonces no son bienes sustitutos, competitivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Aquí en realidad lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar DQ dividido de P sub 1. Para que venga yo y digamos, le pueda decir al presidente de la República, mire, si me aumenta el salario mínimo en este factor de producción, en una unidad o en lo que sea, entonces mi producción va a disminuir en tanto. Entonces, digamos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la relación funcional tengo que encontrar la relación entre las diferentes variables. X depende de X y Y depende de los precios para adquirir tanto capital como trabajo. Entonces acá, digamos, tengo que encontrar DQ de P sub 1. Ay, Dios, yo creo que aquí lo puse mal. Tengo que poner de P sub 1,2 a P sub 1,3. Entonces, muy bien. Que Q depende de X. X depende de P sub 1. Q depende de Y. Y de Y depende de P sub 1. Entonces, ¿qué hago acá? Empiezo a calcular derivadas parciales. Entonces, acá, digamos, tengo 6 por X a la menos 1 medio. Voy a poner los 6 dividido la raíz cuadrada de X por Y elevado a la 3 medios. X de P sub 1 de X de P sub 1. Entonces, esto va a ser igual a menos 4 por P sub 1. Luego tengo que encontrar de Q de Y. Entonces esta otra derivada va a ser igual a 12 por 3, 36, dividido 2, 18, más 18 por la raíz cuadrada de X, por la raíz cuadrada de Y. Te lo voy a poner así. Luego tengo que encontrar de Y de P sub 1, entonces esto va a ser igual a menos 2 por P sub 1. Yo creo que a mí, con ustedes, me va a quedar mejor la explicación de este problema. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahorita, por el momento, solo conozco cuánto vale P sub 1. Entonces, en este caso, voy a poner mejor así mejor la instrucción, que cuánto cambia el precio P sub. Y luego voy a poner la interpretación. Entonces, digamos, sé que P sub 1 es igual a 2. Entonces, como P sub 1 es igual a 2, dq de P sub 1 es igual a menos 8. Menos 8 por 6 es igual a 48. 48 por, yo creo que lo voy a poner de esta manera más coqueta. Y al cubo dividido X. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4 por menos 18 es menos 72. Pero aquí pueden ver que el problema como que en cierta forma está inconcluso. Pero en realidad, digamos, sí voy a poder encontrar cómo cambia Q. Porque, digamos, como tengo los precios 2 y 3, puedo venir yo en mis funciones de demanda, reemplazar 2 y 3 y encontrar cuánto valen X y Y. Entonces ahora vamos a encontrar, digamos, X y Y.
Entonces, ¿qué sucede acá? X de 2,3. Esto es igual a 39 menos 2. P sub 1 al cuadrado, esto se vuelve 4 menos 27. Entonces acá tengo 39 menos 35 es igual a 4. Luego, digamos, tengo que encontrar y de 2,3. Esto es igual a 43 menos p sub 1 al cuadrado. Bueno, esto es 4. Menos 2 por 3 al cuadrado es 9. Entonces acá, digamos, tengo 43 menos... yo creo que aquí iba a tener que cambiar ese número. No, creo que, a ver, mío, o sea, esto es igual a... Si no sé qué pasó acá, pero aquí no queda un número bonito. Queda menos 4 y menos 18. No, creo que queda bien. No, menos 18 y menos 4 nos queda menos 22. Así que yo creo que voy a cambiar ese 43, pero solo porque no quiero una raíz cuadrada inexacta, sino quiero la raíz cuadrada de un número entero. Entonces esto nos da 21. Entonces, ¿qué necesito para que eso me quede entero? Tal vez necesito 47. Voy a poner acá 47 en el problema solo porque sí quiero que las respuestas queden enteras, porque si no, que incumple este problema. Afortunadamente está lleno, está dividiendo, entonces no tengo que pensar muy duro. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces ya puedo encontrar finalmente cuánto vale dq de p sub 1. Esto es igual a 48 dividido, Dios. Sí, 25, 25, no, 25 sí tiene raíz cuadrada, sí. 5 y 5 al cubo. Entonces voy a poner acá 48 por 25 a la 3 medios. Esto se puede encontrar en la calculadora. Esto creo que se vuelve 125 dividido la raíz cuadrada de 4 menos 72 por la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 25 o simplemente 5 por 4, 100. 25 por 4, 100. Sí, vamos a ponerlo así. 25 por 4. Vamos a poner acá la división. Entonces esto es igual a 48 por 125 dividido 2 menos... aquí no sé por qué hay un número tan grande. Sí, es que sí es el menos 4 por p sub 1. Y aquí no me dijeron algo. Aquí había un signo negativo y nadie me dijo el signo negativo. Sí, bueno, pongámoslo acá. Menos 48. Menos 48. Esto es lo único que no me gusta de estos problemas, esta evaluación de números. Entonces acá tenemos menos 72 por 10. 48 dividido 2 es 24. 125 por 24. Eso sí, digamos, vamos a ver aquí encontrado en la calculadora porque sí. Dios. Yo creo que ayer le presté una calculadora, no me la devolvió. Esa calculadora ya. Sí. Entonces, digamos, ¿cuánto es 125 por 24? ¿Alguien me lo puede encontrar? 3.000. 3.000. Qué bonito quedó. ¿Quería unos ejemplos? Ahora ya la tengo, porque esto lo puedo. Aquí ya vamos a terminar el día de hoy. Entonces tenemos menos 3.720. Entonces, ¿esta cantidad qué significa? La interpretación es que cuando el precio para contratar trabajadores, ahora esto no sé cuáles sean las unidades monetarias, tal vez digamos está en miles, aumenta de 2 a 3, la producción disminuye en 3.720 unidades. Entonces, vieron, aquí pueden con esta regla de la cadena hacer análisis de
de efectos de políticas. Y esto, digamos, no solo se limita al capital del trabajo, digamos, puede empezar a una guerra, el precio del petróleo cambió tanto, entonces, ¿cómo me va a afectar ese precio del petróleo en mis utilidades de la empresa o en el crecimiento económico de un país? Bueno, la única gran limitación de estos modelos es que uno tendría que tener las relaciones funcionales, pero en algún momento, digamos, se puede hacer, pueden tener así como aproximaciones para esas relaciones funcionales. Entonces, digamos, esto que estoy haciendo aquí también se conoce el análisis de sensibilidad. No sé si han visto esto así como que, bueno, ¿qué sucede si cambian los valores de una de las variables, cambian lo otro, las otras variables? Es lo que estamos haciendo acá. Pero en el examen no vamos a interpretarlos. Bueno, les puedo pedir, pero digamos, no es tan difícil porque es, digamos, es interpretar una razón de cambio. Entonces, si tienen esto es como una utilidad marginal. Entonces uno dice, bueno, la utilidad marginal disminuye, no, la utilidad disminuye en 3.720 cuando el precio se aumenta en una unidad. O eso aumenta en tanto cuando se adquiere un trabajador más. Entonces, lo bonito de la marginalidad es que solo uno tiene que reemplazar la variable dependiente aumenta o disminuye en tanto si la variable independiente aumenta en una unidad. Entonces esto es como una cantidad marginal. Pero hay interpretaciones más complicadas como que, bueno, quiero hacer este cambio en esta política de precios para ver qué tanto aumentan mis ingresos y luego justificar ese aumento de los ingresos con lo que me costaría la campaña para actualizar precios. Ahí sí ya no llegaríamos a eso. Porque sí, digamos, así también este análisis de sensibilidad lo pueden usar las empresas para decir, mire, quiero invertir para que mi empresa sea más eficiente en la producción, entonces vamos a estar produciendo más, pero me va a costar tanto, entonces cómo decidir si aumento la producción o no. Uno mira el impacto marginal de esa medida en los ingresos o en la utilidad. Entonces uno dice, bueno, estamos gastando más, pero si al final hago mi análisis, mis derivadas y mi utilidad marginal es más alta que lo que me va a costar esa política o proyecto, entonces sí lo hago. Pero ahí sí ya siento que es demasiado. Pero solo lo estoy mencionando para que tomen nota cómo, digamos, la regla de la cadena se puede ir adecuando para problemas económicos. Y sí,